Buenas tardes, soy su maestra Yasmín Soto Ortiz y el día de hoy vamos a hablar sobre educación comparada. ¿Qué es la educación comparada? La educación comparada es la ciencia de la educación que estudia las relaciones entre sociedad y educación escolarizada. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que la educación comparada investiga sobre lo que es los sistemas educativos de los diferentes países de todo el mundo. Esto para recopilar información con el objetivo de analizar e identificar las semejanzas y diferencias entre estos sistemas. También tiene como objetivo las relaciones entre los entornos políticos, culturales, sociales, y esto es para mejorar lo que son las técnicas y metodologías de los sistemas educativos. Es importante que analicemos varios sistemas educativos y no solamente uno, arraigarnos a lo que es nuestro. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos aprender y mejorar lo que son las metodologías y técnicas, como se los acabo de comentar. El propósito de la educación comparada es alcanzar una comprensión internacional sobre los fenómenos educativos. También su finalidad es solucionar los problemas educativos mediante mejoras e innovaciones que nos sirvan como instrumentos y técnicas para mejorar estos sistemas. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es José Carlos Bojorquez Herrera. En esta ocasión venimos a hablar acerca de las corrientes epistemológicas de la educación comparada. Vamos a dar inicio hablando del positivismo. El positivismo surge en el año de 1817 por Jules Antoine en París, y este surge sobre un esquema de trabajo de la educación comparada, a lo cual Jules Antoine nos proponía en su inicio que emplearon un método sistemático para la investigación de las escuelas. Esto era con la finalidad de tener comparación entre una enseñanza y otra en los diferentes institutos educativos. También inicia como una ciencia de la educación comparada que podría establecer leyes de características observables de la educación derivadas de una encuesta sistemática. Dio al campo en el mismo año de 1817 como fundación epistemológica, y este fue el uso del positivismo. Seguimiento, compañeros, a lo que viene siendo las corrientes epistemológicas de la educación comparada. Vamos ahora a tocar el tema del relativismo, el cual surge inicialmente en Rusia y la Gran Bretaña. Este es promovido inicialmente por Unsitsky, que fue el primer académico que promovió el relativismo y le dio la postura epistemológica dentro de la educación comparada, donde también él nos decía que no podemos nosotros adoptar un sistema de educación en un país si no tenemos comprensión y entendimiento del sistema educativo de nosotros, y todo eso es con base en la sociedad y la cultura que hay en cada nación. Es por eso que Unsitsky era muy insistente en esa situación de que necesitamos primero entender el sistema educativo que tenemos en nuestra nación para poder posteriormente comprender y entender de una manera más natural los sistemas educativos de otro país, de otra nación. Por otra parte, también tenemos lo que es el funcionalismo. El funcionalismo no es otra cosa más que es una corriente central. ¿Qué quiere decir esto? Una corriente central que es una mezcla de lo que es el relativismo y el positivismo, la cual viene a darnos un funcionalismo histórico. Examina la educación como algo interrelacionado entre las instituciones sociales y culturales, y estas se entienden o se interpretan mejor, las cuales se interpretan mejor si las examinamos o analizamos desde adentro de su contorno social.
Así es que con esto concluimos en cuanto a las tres corrientes epistemológicas que vienen siendo el positivismo, relativismo y el funcionalismo. Compañeros, ahora en esta ocasión vamos a hablar acerca de las etapas del desarrollo en la educación comparada. ¿Cómo ha venido evolucionando esta educación comparada? Vamos a iniciar mencionando los primeros representantes, que fue en 1817. El representante máximo en esta educación comparada es Marc-Antoine Juliet de París, a quien se le considera el padre de la educación comparada. Seguido de esto, algunos sucesos históricos en 1920 fue la creación de las administraciones escolares nacionales. Posteriormente, en 1830, el autor Victor Cousin, como miembro del Consejo Superior de Instituciones Públicas de Francia, fue a Alemania a estudiar el sistema de enseñanza obligatoria. Para 1831, en esta etapa existe un propósito claro y definido por comparar, lo cual hace que las descripciones sean más detalladas y objetivas. Las preocupaciones del gobierno en 1833 fueron conocer las prácticas educativas en otros lugares. En el 1840 las encuestas que se realizaban en ese entonces eran de tipo enseñanza del extranjero. También se llevaba la idea de la educación comparada a las aulas para 1923. Presentando a sus alumnos las descripciones de los distintos sistemas educativos. Ya para 1925, el establecimiento de instituciones y publicaciones educativas. Las instituciones se encargaban de llevar a cabo estudios comparativos. Ya para 1925, utilizando el método de Julien Antoine de París, el cual su método consistía en la aplicación de cuestionarios en distintos países, los datos arrojados serían analizados por una comisión internacional con el objeto de descubrir lagunas y defectos y así estar en posibilidades de prescribir soluciones a estos. En 1925 se funda la Oficina Internacional de Educación, el sueño de Julien, que fue el precursor de esta educación comparada. Ya en Alemania y en Inglaterra, que fueron los más influyentes, pero para 1925, así como también algunos autores en 1926 lo toman en cuenta como de carácter nacional. Para 1946, las características ya eran una etapa de difusión o extensión de la educación comparada como ciencia. Entra a formar parte de los planes de estudios universitarios. Y así en 1947 algunos importantes autores, como lo fueron Mialret, Davis, Villalpando, García y Larroyo, los cuales la educación comparada para 1947, los principales centros de educación fueron en Londres, Berlín, Nueva York, Chicago, Pittsburgh y Salzburgo. Hola, buenas tardes, soy su maestro Elías Veloz. El día de hoy en la clase de educación comparada veremos el tema que es Organizaciones Nacionales e Internacionales de Educación Comparada, en el cual podemos observar dos subtemas, el cual es Educación Internacional, la cual nos dice que se divide en organizaciones internacionales orientadas de diseño e implementación de proyectos educativos, en el cual usamos y implementamos lo que es las TICs. Con esto ayudamos a lo que es el crecimiento en el aula, donde podemos observar los diferentes métodos didácticos que utilizamos en diferentes países del mundo. Por otro lado, tenemos lo que es la educación nacional, que se basa más en investigaciones de ciertos estados y sistema educativo mexicano, basándose en lo que es multicultural y en lo que es la educación dentro del aula en diferentes puntos de lo que sería los estados de México. Con esto nos lleva a que el cierre sería la forma de un recurso metodológico de descripción clasificada y evaluación como manera epísmica de proceder en el desarrollo de la investigación para explorar sistemas educativos. Como lo podemos observar, nos dice que es de investigación y explorar los sistemas educativos.
que nos lleva a lo que es la educación internacional. Por otra parte, dice que existen diversas tendencias y visiones desde las cuales se emplea la educación comparada en forma de método. También nos basamos mucho en lo que serían las asociaciones. Pasamos a lo que es la Asociación Mexicana de Educación Comparada, que nos dio nacimiento en el año 2003, la cual promueve lo que es la mejora del intercambio de información, imparte seminarios, cursos y talleres, realiza lo que son jornadas y convenciones, y también difunde y promueve los medios de comunicación. También nos proporciona y da y recibe asesorías para incrementar el conocimiento. El objetivo de lo que es la Asociación Mexicana de Educación Comparada sería promover el estudio de la educación comparada e internacional, elevando el estatus de este campo en educación comparada. Lo que nos dice que también la educación comparada es como ayuda de la solución de mayores problemas educativos, dando y ayudando a lo que es el rezague de mayores problemas de educación en el Estado. También tenemos lo que es la Asociación de Argentina de Educación Comparada, que nace en el 2001. Cuenta con alrededor de 80 docentes. A partir del año 2003 empezó a implementar un congreso cada año, el cual se lleva a cabo en octubre. También sostiene y dirige lo que sería la revista de Educación Comparada, y el objetivo de esta es promover y fomentar el desarrollo de investigaciones y el estudio comparado en el área de la cultura. También difunde los trabajos de interés académico entre la comunidad educativa de todos los niveles y entre otros sectores de la comunidad. Implementando aquí, volvemos a lo que sería implementando las TICs, de tal manera que nos apoye y nos ayude a disminuir el rezago de lo que es la mala educación estudiantil.